Bien, entonces estamos retomando la clase con las principales o la principal legislación que emitió la primera junta en los meses que siguieron al- a la semana de mayo de 1810. Ya comentamos las circulares a las provincias del 27 de mayo, el reglamento interno del 28 de mayo de 1810 y estábamos hablando sobre el decreto de supresión de honores que se va a dar a principios de diciembre de 1810 y que tiene una importancia tanto por su contenido, pero sobre todo por su simbolismo, lo que significó la emisión de este decreto de supresión de honores. Estábamos comentando que el decreto, como todo acto emanado de una autoridad pública, tenía una parte dispositiva, un articulado, donde justamente se disponía, en este caso, la supresión de los honores que se le rendían al presidente de la Junta, pero por otro lado, en la parte inicial estaban los considerandos o la motivación del acto, que allí se encuentra la parte más sustanciosa del decreto porque están las ideas republicanas de igualdad ante la ley, que ahora vamos a detenernos a analizar someramente. Se puede acceder al decreto en su contenido integral. Yo les comentaba los entretelones de cómo se llega a emitir este decreto. Les decía que se había producido, o mejor dicho, se había convocado a una cena, un banquete en el regimiento de patricios para poder, digamos, para festejar el triunfo del ejército del norte en la batalla de Suipacha, y ahí digamos, en la distensión digamos, de un encuentro entre colegas y camaradas, obviamente se comió, se bebió, y parece ser, todas las crónicas cuentan así, que un oficial subió un poco de su grado etílico, digamos, por no decir medio borracho, propuso un brindis a los comensales, y en ese brindis sugería eh, o proponía un saludo a Saavedra, que estaba allí presente con su esposa, su señora esposa, como futuros reyes o futuros monarcas de América. Esta situación, que es un hecho completamente menor, llega a oídos de Mariano Moreno y va a ser el fundamento, la razón por la cual Moreno se apresta a redactar este decreto que se lo conoce como el decreto de supresión de honores. Allí van a ver, yo tenía anotado algunas cosas por acá que se los voy a comentar, que son interesantes porque Moreno ya en 1810 habla del principio de igualdad ahí en el decreto, que en el decreto el magistrado o el gobernante vale por sus títulos y no por los homenajes que se le tributan, decía él. Y hay una cuestión que a mí particularmente siempre me llamó la atención. En los fundamentos del decreto se dice que todos los hombres son iguales ante la ley. Y esa igualdad también alcanza a los gobernantes, que solo se diferencian del resto del pueblo cuando están ejerciendo sus funciones. O sea, ¿usted es un funcionario? Perfecto. Se va a diferenciar del resto del pueblo cuando está ejerciendo sus funciones. Después es igual que el resto de los mortales. ¿Usted es senadora? ¿Usted es diputado? ¿Usted es intendente? Perfecto. En el momento que está ejerciendo sus funciones, tiene un trato distinto, tiene determinadas prerrogativas. Ahora, si usted va a la verdulería, o usted va a hacer un trámite al banco, o usted quiere estacionar su auto particular en un lugar donde no está permitido, salvo que usted esté ejerciendo en ese momento sus funciones, va a tener que adecuarse a la ley y al igual que todos nosotros. ¿Se entiende? Si hay un cartel que dice prohibido estacionar y no se puede estacionar ahí, yo no puedo venir, estacionar y decir, mire, yo soy juez, lo dejo estacionado. No, no, usted es juez, muy bien, pero usted está acá porque está acá. Porque vino a la farmacia a comprar una vallaspirina o está ejerciendo su función de juez. ¿Se entiende cuál es la idea?
Por eso, en el decreto de supresión de honores existen estos principios, como el de igualdad ante la ley, que les decía recién. Se habla de que el gobierno es esencialmente una emanación del pueblo. Bueno, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con estos principios republicanos que les estoy mencionando. Todo eso en la parte de los considerandos, de los fundamentos. Y en la parte dispositiva, en el articulado, se estableció que a partir de ese momento el presidente de la Junta no iba a tener un trato honorífico, no iba a tener escolta, que eran todos iguales los miembros de la Junta. Bueno, imagínense que a Saavedra no le gustó nada esto. No fue del agrado de Saavedra, pero bueno, muy a su pesar tuvo que firmarlo y el decreto va a ser emitido formalmente el 8 de diciembre de 1810 con la firma de todos sus integrantes de la Junta, incluida la del presidente. Pero, ¿vieron cuando algo viene mal y falta algo para que termine peor? Bueno, ya la relación entre Moreno y Saavedra estaba muy deteriorada y lo que vino a hacer este decreto fue decir, bueno, terminó de romper la poca, el poco entendimiento que aún permanecía. Ustedes querrán saber qué pasó con Duarte, que fue el que propuso el brindis. ¿Qué dijo Moreno ahí? Dice, bueno, tendría que ser ejecutado, por lo que dijo, tendría que ser sentenciado a muerte, pero lo vamos a perdonar por su estado de embriaguez. Hubo como una causa de atenuación, digamos. Pero se lo destierra de la ciudad y ahí sale una frase célebre que no sé si alguna vez la han escuchado, que es: nadie, ni ebrio ni dormido, en este caso nadie, ni ebrio ni dormido, puede ir en contra de los intereses del pueblo, una cosa así. Ni ebrio ni dormido. Bien. Este fue el decreto de supresión de honores, estamos en 8 de diciembre de 1810. Bien. ¿Qué ocurrió? A partir de las circulares que se enviaron a las provincias, los pueblos del interior comenzaron a mandar sus diputados a Buenos Aires, comenzaron a llegar y pululaban por ahí porque no había una disidencia también si debían o no entrar a la primera junta, porque en realidad lo que planteaba parte del gobierno es que los diputados del interior no venían a sumarse a la primera junta, no venían a sumarse al gobierno de transición, sino que venían a conformar un nuevo gobierno, una nueva junta. Lo cierto es que Moreno fue uno de los que planteaba que no era conveniente que ingresaran los diputados del interior, y esto fue, claro, los diputados del interior veían en Moreno un adversario. ¿Y qué hizo Saavedra? ¿Con quién salió? Salió con los diputados del interior. Se dio cuenta que se tenía que aliar con ellos para poder ganar en esta pulseada interna dentro de la Junta. Y así fue. Saavedra se va a aliar con los diputados del interior y va a permitir una reunión en el fuerte que se va a llevar adelante el 18 de diciembre y en esa reunión se decide que se vota que los diputados del interior se incorporen al gobierno. Se los dejó votar a los diputados del interior también, que ya de por sí eran mayoría, así que fue una puesta en escena, pero lo cierto es que, chicos, hay micrófonos abiertos. Sí, profe, Gastón Rojas tiene el micrófono prendido. Sí, Gastón, si puede apagar. Ah, muchas gracias. Estaba haciendo ruido, buscando papeles, porque está estudiando desesperadamente historia constitucional. Le decía, el 18 de diciembre se produce en el fuerte entonces una reunión
y en esa reunión se permitió, se aprobó, se votó favorablemente la incorporación de los diputados a la Junta. Por eso, de esta forma, va a tener nacimiento lo que en nuestra historia se conoce como la Junta Grande, 18 de diciembre de 1810. La Junta Grande se la conoce así en alusión al número de sus integrantes, digamos. Pasó a duplicarse la Junta prácticamente. Moreno, frente a esto, frente a esta derrota interna que él vivió, presenta su renuncia como secretario, no se la aceptan, pero sí se le encomienda una misión diplomática a Europa, así que Moreno se va a embarcar rumbo a Europa, esto creo que ya lo hemos comentado, y a los pocos días de navegación va a morir en alta mar el 4 de marzo de 1811. Tenía tan solo 32 años de edad, su paso fue fugaz por la escena política de aquellos años, pero fue muy contundente y dejó mucha huella. Hay toda una leyenda negra que lo mandaron a envenenar, que parece que Moreno lo envenenaron. La verdad que no estamos en condiciones ahora de decir que sí o que no, imagínense, han pasado tantos años. Lo que sí es cierto es que en el momento que fallece Moreno, Mariano Moreno en alta mar, a su lado estaba su hermano, Mariano, que fue el que falleció, Manuel era su hermano, el que estaba con él allí, y él cuenta que tuvo como una especie de indisposición, una descompostura que se le fue agravando, y en 2 o 3 días, digamos, empezó a tener fiebre, empezó a sentirse mal, y bueno, no hubo nada que hacer y terminó falleciendo. ¿Y qué se hacía con la gente que fallecía en alta mar? Lo tiraban al mar. Sí, señora, no podían tener un cadáver ahí durante muchos días que duraba la navegación y más podía contagiar enfermedades, además. Era una práctica habitual esa. Se lo envolvía en una bandera, en ese caso, como era un buque inglés, se lo envolvió en una bandera inglesa y se lo tiró a las aguas del mar. Su hermano era el que estaba al lado, que es Manuel, que luego va a ser un hombre muy importante dentro del Partido Federal, supone que falleció producto de una apendicitis, sí, apendicitis aguda, bueno, no hay muchos elementos para decir que lo envenenaron, pero bueno, se creó toda una historia negra en relación a esto. Lo cierto es que, listo, el secretario de la primera junta falleció, pero sus ideas, sus posiciones van a continuar. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, muy bien. Ahí les pongo en el final de la imagen, de la filmina, que en realidad la Junta Grande, este organismo que se crea en diciembre de 1810, no tuvo objetivos concretos, medio que navegó en un mar de dudas, esta ampliación del número de los miembros no resultó ser positiva porque había indefiniciones en momentos donde justamente se requieren rapidez, se requiere decisiones firmes. Y además hay una cuestión que hay que tener en cuenta, que es la siguiente. En enero de 1811, finales de 1810, principio de 1811, va a llegar al Río de la Plata un nuevo virrey. Imagínense, un nuevo virrey que era don Javier de Lío, que había sido designado por el Consejo de Regencia, que estaba en Cádiz, consejo al cual los hombres de Mayo no le reconocieron autoridad. Cierto que vino un virrey, y el nuevo virrey, Elío, no se animó a venir a Buenos Aires y se va a instalar en Montevideo, y vino con la clara decisión de aplastar la Revolución de Mayo. Después vamos a ver, no prosperó, Elío va a estar unos meses y un tiempo más, no unos meses, va a estar un tiempo más y luego se va a desvanecer su autoridad. Toda esta situación hacía presagiar
que la Junta Grande no iba a tener un buen destino. Como vamos a ver, no lo tuvo. Bueno, hubo una serie de legislación que se va a emitir durante estos meses, 1811, 1812. Algunos los va a emitir la Junta Grande y otros, como vamos a ver, el Triunvirato, que ahora vamos a hablar del Triunvirato, que fue un poder ejecutivo colegiado de 3 personas. Pero dentro de esta legislación hay muchas, yo puse algunas nada más. Aparece el Reglamento sobre Libertad de Imprenta del 20 de abril de 1811, donde por primera vez eh, se establece algún tipo de normativa vinculada con la libertad de expresión. Ahí se hablaba de imprenta porque no había muchas formas de expresión. Obviamente no había televisión, no había radio, no había cine. Entonces la expresión de la palabra podía ser oral o escrita a través de los mecanismos de imprenta. Esto en un plano formal, porque en la práctica obviamente era muy difícil llevar adelante la implementación de esta libertad. Pero desde lo formal sí hay que decir que este reglamento sobre libertad de imprenta, emitido por la Junta Grande el 20 de abril de 1811, significó un avance, por lo menos en el plano normativo, donde se estipuló la libertad o se consagró la libertad de escribir, de imprimir y de publicar ideas políticas sin necesidad de licencia. O sea, sin necesidad de una autorización. O sea, sin censura previa, digamos hoy. Vamos a ver, al igual que en otros documentos, que las publicaciones de tinte religioso sí tenían debían tener una autorización previa por parte de la Iglesia. ¿Mm? Bueno. Bueno, ahora sí vamos a pasar al primer triunvirato. ¿Están ahí? ¿Se fueron? ¿No están ahí? Qué grande, No, profe, estamos acá. qué grande. No, ahora vamos a analizar el paso al primer triunvirato, que es un paso importante. Veremos los hechos más importantes y más destacables de esa etapa y vamos a ir terminando. Pero vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Así descanso mi voz. Vayan pensando en esta pequeña pausa, unos minutos, que pido por favor no se vayan. Si tienen alguna pregunta, algo de lo que se ha dicho hasta ahora que quieren que repasemos, que nos detengamos. Hacemos la pausa de unos minutos breves, no se me vayan, a hacer compras por ahí, lo que sea. Ya venimos. Chicos, gracias al que me pasó el link del profesor, que no podía entrar.
¿Quién está? Yo estoy. Chicos, No me ¿les puedo hacer fui. una pregunta? Sí. ¿De Sí, dónde María están Celeste, estudiando las unidades del profesor adjunto? de qué comisión sos? Porque somos de diferentes comisiones acá. Se fueron todos a desayunar. Ah, tiene razón ella. Tenés que preguntar a algún compañero que sea de la comisión tuya y ahí, bueno, te pasamos información. Yo, por ejemplo, soy de la comisión 5. Yo estoy con Amoretti. Sí, Amorín, perdón. Vos estás conmigo. Ah, sí, ¿qué pasó? No sé quién preguntó cuáles eran las bolillas del adjunto. Pero no fuiste vos, Mirta. ¿Eh? Celeste, ¿qué profesor de Sí, adjunto tenés? Amorín. Ah, está bien. Ay, Pero ¿dónde yo está mi pensé, cargador, Lucián? Acá está. Porque ustedes me tocan todo.
Bueno, ¿quién andan por ahí? Señor, Sí. Profe, estamos acá. acá Liliana. Acá, profe. Ya. Chicos, se volvió mi profesor, basta. Pobre criatura, pobre criatura. Bueno, Profesor, tengo sí, 3 preguntas. sí, pero vamos a esperar. ¿Quién es que me está hablando? ¿Quién me está hablando? Liliana, Ah, Liliana, sí. Vamos a esperar 2 minutos más porque tal vez la pregunta suya le sirva a alguno de sus compañeros. Entonces, bueno, esperamos. está bien. ¿Puede ser? ¿Sí? Bueno, vamos a esperar 1 minuto más y le doy el uso de la palabra para que haga las preguntas. Bueno, gracias. Bueno, vamos a empezar, gente. Regresen a sus bancas. Yo a veces pienso que la gente que no está con cámara, porque con cámara estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 personas con cámara sobre 137. O sea, el 10%. A mí no me gusta, profesor, perdón. El resto no sabemos si estarán durmiendo en la cama. Ahí No, aparece esto. profesor, Igual, profe, no me ¿cómo gusta es? estar en cámara, no me gusta estar en cámara, no lo hago ni con mi familia. Había pocos en cámara y entró a contar, prendieron todo, ¿eh? Sí, sí. Igual no estaba hablando de usted concretamente, no se preocupe. No, pero pido disculpas, digo, porque de pronto, tal Pero a vez, mí, qué sé yo. pero no tiene que pedir disculpas si yo no estoy diciendo eso, lo que estoy comentando nada más. No. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, ¿quién me va a hablar ahora? Cristian. Sí, Cristian, dígame. Bien, respecto al programa que estamos siguiendo con usted, más o menos hasta la unidad 11 aproximadamente hay material, o por lo menos yo tengo los 2 tomos de Galetti y algo más. Hay algo que tiene que ver con los gobiernos de facto que siguieron más adelante, todo el proceso militar. Con la primera presidencia de Alfonsín no tengo nada, y hasta donde llega el programa, por lo menos hasta los derechos sociales del expresidente Néstor Kirchner, no hay nada. ¿Usted sería tan amable de subir a cátedras virtuales algún material para que podamos estudiar desde ahí? Muchas gracias. Cristian, le agradezco su pregunta porque me da pie también para hacer algunas aclaraciones. Yo soy sumamente respetuoso de mis colegas que tienen a cargo las comisiones. Entonces, como son bolillas, unidades o temas que yo no desarrollo, que no me toca desarrollar, voy a ser cauteloso en cuanto a subir algún tipo de material, tendrán que hacerlo ellos. Entonces, la primer cuestión que me sale a su consulta y que va a ser de utilidad para todos los que están en este momento escuchando, es consultar a los propios profesores adjuntos. Sin perjuicio de eso, Cristian, lo que usted está refiriendo a mí me ha generado siempre mucha preocupación. Por eso, ni bien asumí como titular, que fue este año, con la pandemia y todo esto que está pasando, me aboqué a coordinar un manual de cátedra, que ya lo he dicho varias veces, ¿Ya empezó el profe? Porque yo no lo escucho. que va desde el punto 1 de la bolilla 1 hasta el último punto de la última bolilla. ¿Por qué? Porque el alumno, y sobre todo el alumno que recién ingresa a la universidad, está en no todos, pero la mayoría está en una etapa de transición. Vieron que cuando uno empieza a caminar, cuando es bebé, después cuando empieza a caminar, cuando tiene 2, se cae, y necesita, el primer tiempo necesita asirse, agarrarse, tomarse
de la ayuda de algún adulto, de alguna silla, de algún andador, y después ya no lo necesita. Esto, si me permiten lo burdo del ejemplo, yo creo que si ustedes tuviesen todo el material bibliográfico reunido en una sola obra, es una ayuda para ustedes porque hay mucho material disperso. Ese libro ya está concluido, está en una etapa de corrección, pero va a estar recién en diciembre, enero, cuando ustedes ojalá no lo necesiten más, porque significa que ya aprobaron la materia. Entonces, hoy, Cristian, le tengo que decir que no tenemos un solo material de utilidad para toda la materia. Usted está hablando de un periodo del siglo XX y principio del siglo XXI donde hay mucho material en red circulando, mucho. Obviamente que no excede los límites de esta clase de hoy hablar sobre eso, pero yo lo que le diría es, sobre esos temas, que haga una búsqueda en la web y de lo que encuentre, ahí recién consulta al profesor si cree que es conveniente o no usar ese material, porque hay de todo, imagínense. Eso es, profesor, perdón. ¿Hasta qué punto es viable lo que aparece en redes? Porque puede haber miles y miles de cosas en redes, pero ¿hasta qué punto es verdad, es mentira, es más o menos, es quizás? Y entramos, ¿quién está hablando? ¿Cristian ahora? O Marcelo Pelaira, Ah, Marcelo. No, el otro viejito. no, acá el único viejito soy yo, no se preocupe. Entramos en un debate que es interminable, Marcelo. La aparición de Internet, lo van a decir los historiadores el día de mañana, tuvo tanto impacto, más tal vez, que la invención de la imprenta en 1449, porque el conocimiento, yo sigo maravillado, porque Internet es una herramienta, y como una herramienta puede usarse para algo bueno o para algo malo. Y si ustedes piensan, un martillo, ¿qué es? Una herramienta. Extraordinario. Puede ser utilizada por un carpintero para hacer un mueble hermoso, divino, o puede ser utilizado por alguien que le rompe el cráneo a otro, o puede ser utilizado para romper un escaparate, digamos una vidriera y robar. La herramienta es la misma, el uso que se le da es distinto. Entonces, Internet es una herramienta fabulosa. La posibilidad de conseguir información, yo me sigo asombrando porque yo estoy escribiendo una obra muy ambiciosa que algún día saldrá a la luz, que me permite, en esa investigación que estoy haciendo, antes tenía que viajar a España, al archivo del Consejo de Indias para ver documentación. Hoy en día está todo digitalizado y yo puedo accedí, por ejemplo, al diario a bordo de Colón, lo que escribió Colón, y va a esa fuente. Es maravilloso eso. Ahora, también hay muchas porquerías dando vuelta, hay información que es inexacta en el mejor de los casos, o tendenciosamente inexacta. Entonces hay de todo. La discusión o el debate sobre Internet, yo creo que Internet es útil, pero con la asistencia de alguien que maneje o que tenga idea del tema. Por eso digo, busquen ustedes y consulten con sus respectivos profesores o profesoras. Bueno, vamos a... Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta y nada más? Por favor. Sí, haga, vale. No, es con respecto a si me sirve, yo lo escuché a usted. Yo igual uso López Rosa más que Galetti, le digo la verdad, y sus PowerPoint o como le llame lo que sube usted. Usted dijo, con esto lo que usted sube nos sirve muchísimo. ¿Nos podemos guiar por eso aparte del texto? ¿Está bien lo que digo? Sí, está en lo cierto, Amalia. Bueno, gracias. Los libros, pasa que no quiero dedicarle más tiempo a esto porque quiero avanzar. Los libros son escritos por personas. Las personas tienen subjetividades, no son máquinas, ¿sí? No es un cajero automático. Entonces, ¿qué ocurre? Cada persona
cada historiador, cada autor va a escribir con su carga ideológica, con su valoración de la vida, de los hechos, pero hay cuestiones que son objetivas. El Cabildo Abierto el 22 de mayo de 1810, por dar un ejemplo, es un hecho objetivo de nuestra historia. O sea, ustedes tienen que saber que existió ese hecho y lo que significó. Ahora, la interpretación que se haga sobre ese hecho puede ser distinta. Entonces, López Rosa, Galetti, el autor que quieran, no pueden negar que existió el Cabildo Abierto el 22 de mayo de 1810. No se lo pueden negar porque es un hecho del fáctico, un hecho de la realidad fáctica. Entonces, yo primero que quiero que sepan los hechos. Ya con eso, no le digo que me conformo, pero que sepan los hechos. Los hechos tienen que saber. Y los hechos los pueden leer de donde quieran. La Revolución Francesa existió más allá de que hace un autor que le guste, no le guste. La Revolución de Mayo, la primera junta, la Junta Grande, la Asamblea de 13, Perón, Kirchner, Cristina, lo que ustedes quieran. Son hechos objetivos de la vida real. Entonces, ustedes tienen que saber eso de mínima para empezar a hablar. Para empezar a hablar, si yo les pregunto, ¿cuántos proyectos constitucionales fueron presentados en la Asamblea del año 13? Ustedes me tienen que responder, fueron 5. ¿Cuáles fueron? Este y este. Perfecto, esos son hechos objetivos que deben saber. Ahora, si le agregan una carga valorativa, mucho mejor. Dicen, no, yo creo tal cosa, a mí me parece tal otra, pero para poder opinar primero hay que saber, si no, es el típico opine sin saber. Y este país está lleno de gente que opina sin saber. Gracias, Entonces, profesor, yo le entendí. bueno, perfecto. Bueno, listo. Vamos a lo nuestro. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver qué tenemos. Bien, ¿la están viendo ahí? Agustín, lo estoy viendo. Sí, profesor. Levante la mano para decirme si se ve. Sí, listo. Gracias. Por cátedras, sí, voy a subir a cátedras virtuales y a YouTube. Bueno, vamos para frente. Vimos la primera junta, vimos la creación de la Junta Grande y ahora pasamos a otra etapa que es la conformación o la creación de un poder ejecutivo colegiado compuesto por 3 personas que se conoce en nuestra historia política y constitucional como el primer triunvirato. Esto ocurrió el 23 de septiembre de 1811. ¿Por qué decimos primero? Porque hubo un segundo triunvirato, que tuvo una vida más efímera aún, más breve. El primer triunvirato, ahí les pongo, se conformó, los triunviros fueron Chiclana, Zarratea y Paso. En esa decisión se ponen los fundamentos del cambio. Se necesitaba un organismo más expeditivo, más rápido, con más posibilidades de rapidez en las decisiones, y así se crea entonces el primer triunvirato. ¿Qué pasaba con la Junta? La Junta Grande no desaparecía, continuaba subsistiendo, por eso van a coexistir al mismo tiempo la Junta hay un teléfono, Amalia, creo que es usted. Profe, Amalia tiene el micrófono prendido. Ahí se lo cerré. Les decía. Pero lo volví a activar. Ahí lo cerré. Bien, entonces decía, 23 de septiembre de 1811, la Junta Grande toma la decisión política e institucional de crear un poder ejecutivo colegiado compuesto por 3 miembros que se lo conoce como el primer triunvirato. Entre tanto, la Junta Grande no desaparece, continúa subsistiendo, pero cambia de denominación y pasa a llamarse Junta Conservadora. Ahí se lo puse en la filmina. Junta Conservadora, una especie de organismo colegiado y representativo, legislativo y representativo de la soberanía, ¿no? Como que se autoadjudicaba, digamos, una superioridad en el mando del resto de las instituciones. Bien,
Esta Junta Conservadora, ¿por qué se llama conservadora? Porque conservaba estos dominios a nombre de Fernando VII. Y acá aparece en escena un personaje que luego está llamado a tener un rol protagónico en nuestra historia, que fue Bernardino Rivadavia, que aparece Rivadavia como uno de los secretarios del primer triunvirato, y hay cierta opinión que dicen que en los hechos Rivadavia fue quien manejaba el triunvirato. Entonces queda conformado la Junta Conservadora, que había representación de todas las provincias del interior, como un organismo más representativo del interior, y el primer triunvirato, que era pura y exclusivamente porteño. Y acá empieza a aparecer, por lo menos en el plano institucional, esta puja que después se va a ir incrementando entre Buenos Aires y el interior, ¿no? Primer triunvirato como representativo de los intereses de los porteños, y la Junta Grande como una cara visible de los intereses del interior. Ya les comento que al poco tiempo las disidencias entre el primer triunvirato y la Junta Grande, perdón, y la Junta Conservadora, hizo que triunfara en esa disputa, en esa contienda, el triunvirato. El triunvirato directamente manda a disolver a la Junta Conservadora y aparece como un triunfo de Buenos Aires sobre el interior. Veamos cómo fue esto. El 22 de octubre, estamos en 1811, la Junta Conservadora dicta un reglamento, que se lo conoce como el Reglamento de Poderes, porque fue la primera vez que hubo un atisbo de separación de los poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y la Junta va a actuar de una manera unilateral, promulga por sí misma ese reglamento, por su propia voluntad, y lo manda al triunvirato para que lo implemente, lo acepte. ¿Qué hace el triunvirato? Cuando recibe este reglamento, lo envía al Cabildo para consulta. Obviamente esto va a generar un rechazo por parte de la Junta, porque sí, ¿qué tiene que ver el Cabildo de Buenos Aires? ¿Por qué tiene que opinar el Cabildo de Buenos Aires sobre un acto emanado de un organismo, de una Junta que es jerárquicamente superior? Así empieza la cuestión, y para ir avanzando ya y ser más sintético, la Junta Conservadora se termina disolviendo y va a quedar a cargo entonces del gobierno solamente el primer triunvirato. Este gobierno, compuesto por 3 miembros, va a dictar un estatuto que se lo conoce como Estatuto Provisional de 1811. Ahí yo en este Power le hago algún resumen, no voy a leer lo mismo que está acá, léanlo ustedes. Pero bueno, hay algunas cuestiones que son para destacar: cómo se conformaba el gobierno, cuánto duraban, cómo se renovaban, etc. También acá aparece, en estos primeros años, un decreto que se lo conoce como Decreto de Seguridad Individual, emanado del primer triunvirato, el 23 de noviembre de 1811, que tiene su interés porque vemos los antecedentes más lejanos, más remotos de lo que hoy llamamos los derechos de un debido proceso. Todo ciudadano tiene el derecho sagrado a la protección de su vida, al honor, a la libertad, a sus propiedades. Aparecen principios hoy consolidados en nuestra ciencia constitucional, como que nadie puede ser arrestado sin pruebas. Aparece el principio de la inviolabilidad de la propiedad privada, que solamente puede ser allanada por orden judicial. También surge este principio que las cárceles serán para seguridad y no para castigo de los reos. Bueno, todo esto que estamos diciendo, que es propio de un constitucionalismo liberal, encuentra el primer antecedente más lejano de estos principios constitucionales en este decreto de seguridad individual
del 23 de noviembre de 1811. Y como ustedes saben, muchos de estos principios están aún hoy vigentes, por supuesto, en nuestra Constitución Nacional, sancionada en 1853. Bueno, otra de las cuestiones otra de las legislaciones o de los actos normativos emanados durante estos meses, este tiempo, aparece las reformas judiciales que se llevan adelante. Se lo conoce como el Reglamento de Justicia. Esto va a ocurrir a principios de 1812, donde, bueno, este decreto tiene un preámbulo, tiene varios artículos, pero tal vez la cuestión de mayor relevancia aparece en la supresión de la audiencia. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto las reales audiencias, esa institución de carácter judicial que estuvo vigente durante toda la colonia, época colonial? Bueno, la Real Audiencia es formalmente disuelta como organismo a través de este decreto del 23 de enero de 1812, y en su lugar se va a crear un organismo superior del punto de vista judicial llamado Cámara de Apelaciones. Organismo que aún hoy sigue existiendo en nuestra organización jurisdiccional. Las cámaras de apelaciones, que son justamente los tribunales de alzada, los organismos de alzada, revisores de las sentencias de primera instancia. Bueno. Hasta aquí más o menos en líneas generales lo que quería desarrollar hoy. Yo voy a dar ahora 5 minutos para si me quieren hacer alguna pregunta, alguna acotación, y vamos a ir cerrando porque se me juntó con otra actividad que tengo que hacer ahora en unos minutos. Entonces, como les adelanté al principio de la clase de hoy, y pido las disculpas, por favor no se pongan mal, pero va a ser un poco breve. Dicho esto, la semana que viene vamos a comenzar directamente con la unidad 4. Les aconsejo que lean ese artículo porque les va a dar un conocimiento que les va a permitir aprovechar mejor la clase. La clase que viene vamos a ver la asamblea del año 13, que también tiene un aspecto político y un aspecto constitucional. Esa asamblea fue llamada o fue convocada para declarar la independencia y sancionar una constitución, y ninguno de esos dos objetivos se pudieron cumplir. Así que bueno, vamos a analizar esa situación. Preguntas, opiniones, reflexiones de lo que se ha visto hoy. Sí. Profesor Liliana. Dígame, Liliana. ¿Qué tal? Yo me quedé con las 3 preguntas hoy. Ahora, la comisión... Ay, no le di la oportunidad. Qué mal que estuve. No se preocupe, pero ahora tengo la oportunidad. Dígame, Liliana. En la primera junta se armó una expedición auxiliadora. Sí. Que eran 500 hombres que fueron por el interior, como, digamos, amenazando a la gente a unirse, ¿no? Esa expedición la mandó Saavedra o Moreno, porque ahora usted me dice que Moreno no quería las provincias unidas a la Junta. No, son Entonces, esa es una pregunta, perdón. Pero se la respondo ahora muy brevemente y le va a servir a todos los demás. Sí. Moreno no es que no quería la incorporación de las provincias. No, todo lo contrario. Lo que él no aconsejaba era la incorporación de los diputados a la primera junta. Él decía que había que crear otro organismo distinto, no a la primera junta, porque en realidad, por eso son dos cosas distintas. Una cosa es que la revolución se aceptaba en el interior, que Moreno era el gran impulsor de eso, y era o por la razón o por la fuerza. Y otra cosa es lo que va a ocurrir en diciembre, cuando los diputados del interior querían meterse en la primera junta, ser parte de ese gobierno. Y Moreno, si es un gobierno de transición, hay que hacer un congreso, hay que hacer otra cosa. No es eso lo que... por eso son dos cosas distintas. No sé si contesté su pregunta, pero pasamos a la segunda. Es como que Moreno quiere quedar... Diga, Carlos. Diga. Es como que Moreno quería quedar por fuera, como haciendo cabeza de la Junta,
y quedan los diputados de cada provincia como por debajo. No sé si por debajo, pero él decía que la primera junta era un gobierno de transición. No, había que formar otra cosa, formar un congreso general, digamos. No Sí. sé, son posiciones. La segunda pregunta. La Liliana. segunda pregunta, se crea la Junta Grande. ¿Sabe por qué le pregunto, profesor, esto? Porque después, cuando se hacen los exámenes, te tiran, o sea, me pasó en los parciales, de preguntas así que yo digo, ay, ¿por qué no pregunté esto en el momento? Bueno, puntualmente, se crea la segunda Junta Grande. No, la Junta Grande. La Junta Grande, sí. ¿Con diputados de qué provincia? O sea, de todas las provincias. ¿Y por qué diputados? ¿Ya existían los diputados? ¿Y qué pasaba en cada provincia? ¿Por qué diputados? Está bien. Diputado o representante, si quieren. No tomemos Representantes. la literalidad de la palabra, lo que hoy entendemos por diputado. Hoy diputado es Claro. un representante del pueblo que elegido a través de un voto popular, que tiene un mandato específico, que está regulado en la Constitución, bueno, por eso. Diputados, tomémoslo como representantes de las provincias. En cuanto a al número, pensemos que estamos en una etapa fundacional. O sea, no es lo que hoy nosotros entendemos por provincias, por los límites que hay de las provincias fijados y estipulados. Había muchísimas menos provincias. En aquella época, por ejemplo, no superarían las 9 provincias. Y sobre todo las del norte, porque del río Salado, no. Afuera de la ciudad de Buenos Aires, para el sur, se hablaba del desierto. El desierto, la campaña del desierto de Rosas, después el desierto le decían porque no había nada. No había ninguna población cristiana, llamémosle. Había poblaciones aborígenes. O sea, terminaba la civilización para los hombres de aquella época en el río Salado, sustituido. Después para ahí no había nada. Entonces, no había provincia de Río Negro, Chubut, Neuquén, La Pampa, todo eso. ¿Saben cuándo se crearon esas provincias? En la época de Perón, estamos hablando de la década del 50, del siglo pasado. Y es más, la última provincia en crearse en nuestro país fue la provincia de Tierra del Fuego, que se crea en 1990. O sea, por eso, cuando hablamos de provincias, eran todas las provincias del norte, y yo lo voy a constatar, pero no eran más de 9 provincias. Tercera pregunta, y vamos cerrando porque tengo que hacer otras cosas. No, esas nada más. ¿Ya Muchas está? gracias. De nada. Sí, gracias. Estimados, estimadas, bueno, los saludo. Como siempre, Hasta luego, profesor. un gusto compartir con ustedes Gracias, este profe. tiempo. Profe, La clase que gracias por viene. todo. Profe. Adiós. Gracias. Chao, profe. Chao, pórtense bien. Sí. Igualmente, profe. Hasta luego, profesor. ¿Ah?